Como siempre, qué gusto poder compartir con ustedes estos momentos y les invito para que juntos escuchemos, veamos la segunda de 3 partes de la entrevista que le realizamos al general en retiro, al general de división, diplomado del Estado Mayor, el doctor Juan Alfredo Oropeza Garnica, en la que en esta ocasión vamos a hablar acerca de su experiencia en el combate al delito, su percepción de cómo están las cosas actualmente en el país, también de cómo han cambiado los perfiles delincuenciales, que ahora ya no son meros asaltantes, meros rufianes, ¿no? Ahora ya son organizaciones internacionales que comandan estos grupos delincuenciales. Hablará también acerca de los derechos humanos y el combate al delito y comenzará una charla muy interesante de un capítulo también muy atractivo de nuestra historia en cuanto a la cuestión armamentística, porque él lideró la creación de un fusil, el primer fusil mexicano, el FX-05 Xiuhcoatl, la serpiente de fuego. Así que les invito para que disfrutemos esta entretenida y muy interesante charla que sostuvimos con el general en retiro Juan Alfredo Oropeza Garnica. Bienvenidos, comenzamos. En Seguridad y Justicia, somos todos. Bienvenidos. La primera vez que hubo una operación en forma integral contra el narcotráfico fue con la Operación Cóndor en la época del licenciado López Portillo. ¿Por qué te digo esto? Yo participé ahí como jefe de Estado Mayor, era yo teniente coronel en la última Cóndor que hubo, después se llamó Marte, la operación. Pero le quitaron el nombre para que no se pareciera a lo que pasaba en Sudamérica, ¿no? Que era completamente contra los comunistas, la Operación Cóndor que hubo en Sudamérica. Pero esa Operación Cóndor fue muy exitosa. Sam López se llamaba el subprocurador en esa época, que tenía a su cargo la Operación Cóndor. Se lograba destruir muchísima droga, ¿verdad? Y resultaba realmente dramático ver muchas cosas, ¿no? Como pues los narcotraficantes, cómo vivían, cómo andaban con su cinturón piteado, un pantalón fino, ¿verdad? Sus camisas, sombrero, pistola, carro, una troca ahí robada. El Mayo Zambada hace un cambio cualitativo. El Mayo Zambada, cuando todavía estaba el Chapo en ejercicio de sus funciones ilegales, el Mayo Zambada les prohíbe, ¿verdad?, que parecieran narcotraficantes. Hubo un cambio cualitativo, ese fue un cambio cualitativo en ellos, y les dice que ellos deben de ser los primeros en usar vehículos derechos. Además les dice que dejan de vivir en casa con techo de guano o de palma, que vivieran en casa de material. Además contrataran televisión de paga. ¿Para qué era esto? Primero, para que la gente pareciera más normal. Segundo, pagaban impuestos y dejaban de distinguirse como delincuentes en el grupo social, y cumplían con el gobierno pagando impuestos, ¿no? Son los primeros en pagar impuestos ahora. Entonces, ¿qué pasa? Los hijos de los narcotraficantes estudian en escuelas, universidades buenas, y están manejando los negocios con los cuales lavan dinero. Hay un muy buen funcionario que está actualmente en el instituto que se encarga de perseguir el lavado de dinero. Pero hace falta que lo fortalezcan porque pues todavía hace falta más que acciones en contra de los narcotraficantes. Somos el tercer país después de Rusia y de China, creo que es China el otro, sí, creo que es China. El tercer país en lavar activos. Activos es dinero. Sí. Dinero negro, ¿no? Entonces, eso nos pone hay mucho por hacer en todo esto, ¿no?
como tú comprenderás. Sí, claro. Y si tú les pegas en el capital a los grupos, al grupo que sea, le estás pegando en la espinilla. A fuerza se van a doler, se van a tener que encoger. Y eso nos llevaría a tener éxito, ¿no? ¿Cómo han acabado pues, los grandes imperios en los Estados Unidos de los narcotraficantes? Si nos vamos hasta la época de lo que tú te referías, a la época de la prohibición del alcohol, ¿no? Sí, claro, cortar el flujo en Chicago, de dinero. ¿Cómo meten a la cárcel ¿cómo se llamaba aquel gran delincuente, no? Sí. Pero lo meten por una cuestión de pago de impuestos. De impuestos, sí. Al Capone. Al Capone. Sí, ¿no? Sí, es Al Capone. Sí, creo que sí es él. Es Al Capone. Sí, claro. ¿Recuerdas? Sí. Bueno, aquí están mandando dinero a los paraísos fiscales o hay empresas fantasmas, ¿no? que compran muchísimas cosas falsamente, ¿no? Para justificar el dinero. Claro, sí, como bien dice, el combate tiene que ser en muchos frentes. Ya no es combatir a un grupo, ya es combatir a empresas transnacionales ahora, grupos de poder muy, muy importantes. Es el cambio pero es en el mundo eso, ¿eh? Sí, por supuesto. México no es aquí la trompa de la máquina, que quede claro. No. Sí, no, definitivamente. Aquí los que han inventado todo eso es en los Estados Unidos, los delincuentes, ¿eh? Sí, claro. Y en el mundo. No, la mafia rusa. Ahora tenemos mafias de todo tipo. La mafia rusa, la yakuza japonesa. Sí, claro. En su tiempo fue el opio, marihuana, amapola ahora en el Medio Oriente, todo esto que son grandes productores. Afganistán. Afganistán es en el mundo es el número 1 productor de amapola. Sí. Entonces son muchos los frentes que hay que atacar. Exacto. Para acabar con un aspecto de la inseguridad, que sería el narcotráfico. Mira, porque hay la varios. delincuencia internacional, hay acuerdos internacionales para combatirla. Hay el protocolo de Palermo, pues, en memoria del juez de Palermo que lo asesinan, ¿no? Ya. Que él combatió a la mafia siciliana y lo acaban matando, ¿no? Finalmente. Pero son protocolos que hay que seguir en las investigaciones, sin lastimar a la gente, que no. Lo primero que te acusan los narcotraficantes, me violó mis derechos humanos, y como tienen lana, lo primero que hacen es te matan a los medios, ¿no? Órale, no, sí, me pegó, me hizo esto, me violó, y no les importa eso, ¿no? Y como ahora lo que está pasando con los agentes que estaban atacando al cártel de Jalisco, que los atacaron en Tanuato, en Michoacán. Lo están procesando por la violación de los derechos humanos de los delincuentes. Por tortura. Por tortura y no sé cuánta cosa, ¿verdad? Bueno, pues ese es. Luego es lo que hay que pagar. Los militares siempre hemos dicho que tenemos un pie en la cárcel, otro pie en el infierno, en la muerte, pues, en el cementerio. Pero pues hay que tratar de salir siempre lo mejor librado de esto. Yo logré salir triunfante en los dos aspectos, aunque sufrí una herida en una emboscada que me practicó el EPR. Tengo una herida aquí en este brazo, aquí a lo largo. Fue en Sedal, pero fue con cuerno de chivo, pero fue en Sedal. Si se ha llevado tantito hueso, sería el Sinaloa. Sí, Sinaloa. Pero esto suena dramático, pero es mucho drama lo que está pasando en el país. Sí. Hay que llevarlo con cierto humor, porque si no te amargas. También yo ayer decía que yo no gano nada aquí, ni en lo absoluto con esto que estoy declarando. Nadie me ha mandado, ni nada. Es voluntaria mi participación aquí en la Confederación. Porque yo quiero un México mejor. Yo no voy a componer el mundo ni nada, pero sí puedo participar en mi país en algo. Claro. En su momento lo hice, pero estaba yo en esos momentos actuando bajo el manto de una institución, ¿no? Porque yo pertenecía al Ejército Mexicano, que ha sido mi orgullo durante muchos años, durante toda mi vida, y seguiré estando orgulloso de ello. Pero
hay que ver qué hacemos. Yo no quiero ver a mis nietos convertidos en un guiñapos humanos como cantidad de gente que me ha tocado ver. Yo quiero que ellos se formen como buenos ciudadanos, que sean personas útiles a México, a la sociedad, a la humanidad, no sé hasta dónde vayan a tener ellos capacidad de llegar, pero que sus aspiraciones no se vean truncadas por el vicio, que no se vean truncadas por la carencia de oportunidades. Yo sí quiero que ellos sean, que aspiren a ser mejores. Exacto. Yo provengo soy un producto de la Revolución Mexicana sin que me haya tocado directamente la revolución, pero sí sus programas de educación, sus programas de salud. En los años 50 comenzó, un poquito antes, yo creo que desde como 46, empezaron los programas masivos de vacunación. La alimentación, ¿verdad? Teníamos los desayunos escolares de 20 centavos que te costaban una tira, que la comprabas a la semana, te costaba $1. Si lo comprabas diario, un boleto diario te costaba 25 centavos. Pues mira, yo tuve estatura para crecer y poder entrar al colegio militar gracias a todo eso. Mi papá era sargento del ejército. Mi mamá, pues, ella estudió en la escuela corregidora, ella estudió corte y confección, mi mamá es de 14, es de 1914. Eso era lo que estudiaban las mujeres. Luego ella fue enfermera auxiliar. Y bueno, con el tiempo retira a mi papá, que mi papá lo obliga a que cambie de trabajo y todo. Yo digo que lo obligó, no creo que haya sido por su voluntad. Muy contento, no creo que lo haya hecho. Y así pudimos tener recursos para vivir y todo, porque en ese entonces yo recuerdo, ¿verdad?, que mi mamá me obligaba y todos decían en la escuela que había que estudiar, aparte de estudiar la primaria, la secundaria, había que saber un oficio, porque si no te iba bien en tu profesión, tenías el oficio. Ahora la diferencia es que los chamacos los chamacos son nenes, se han vuelto una sociedad de cristal. Antes nos exigían. Y esto que está diciendo, y amigas y amigos que nos están viendo, creo que tiene mucha razón, porque ahora, con esto de la pandemia, muchas profesiones tuvieron que dejar de hacerse. Y es cuando mucha gente dijo, pero yo sé hacer pan, mira, yo sé hacer algo de herrería. Y empezaron los oficios a rescatar familias, económicamente hablando. Aquí, antes, fíjate, Díaz Ordaz prohíbe por ley el programa infantil, el trabajo infantil. Entonces, pero antes había aprendices. Había aprendices en los talleres, había muchos talleres, por ejemplo, de torno, de herrería, con mi mamá yo tuve que aprender electricidad, aparte de que te daban talleres en la secundaria. Sí, claro, claro, por supuesto. Y caramba, pues te vuelve multifacético de repente, ¿no? Y eso te hace, pues, que nuestra generación no estuviera lavando parabrisas en las esquinas o haciéndole ahí al payasito o chistes, o que tengas aquí a tu niña aquí haciendo cosas, poniéndose 2 pelotas en el trasero para aparecer mayores. O sea, fuimos una generación útil. Si no hacemos un cambio cualitativo en nuestra sociedad en cuanto a valores, en cuanto a privilegiar el trabajo social, intelectual y el trabajo físico, el deporte, las artes, tantas cosas que hay, ¿no? Sí. Pues este país se va a ir al voladero. Claro. ¿Eso es parte por lo que usted también colabora en la CONACEJO? Es una cosa importante, yo busco eso, te repito, yo trato de reflejar a mis nietos en la sociedad. Ellos están chiquitos, bueno, no todos, yo tengo 7 nietos, de los cuales los 3 últimos son, los 3 primeros ya son mayores de edad. El cuarto, que es hijo de mi hijo, los 4 primeros son de mi hijo, el último tiene 14 años, va a cumplir 15. Ya.
está en plena pubertad, son problemas ahí, pero de otro tipo. Los otros chiquitos, la más grande tiene 6, 3 y 1 año. La de 6 está en primer año de la escuela. Yo los veo a ellos y al otro, ¿no? Los otros, como sea, ya están formados. Mi hija es abogada, salió del ITAM. La otra tiene licenciatura en Relaciones Internacionales. Y el tercero está estudiando para piloto allá en Cuernavaca, y hay una escuela de aviación comercial. Los otros, pues, apenas son chiquitos. Entonces, ¿qué me interesa de todos ellos? Primero, tú me preguntaste que por qué estudié. O yo te digo la justificación, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos y para mis nietos, ¿no? Eso es, yo quiero pasar a la historia de ellos como alguien que les puso el ejemplo, un ejemplo de vida. Claro. Que debe de haber una superación constante, que ellos se vean reflejados en mí para su futuro, ¿no? Que ellos no digan, bueno, mi papá que nos enseñó, bueno, primero te mantuve, bueno, te di el ser junto con tu madre, ¿verdad? Te educamos, te enseñamos valores, te enseñamos la importancia de la vida, de tener una conducta buena, etcétera, ¿no? Hasta ahorita, pues ahí van los tres, ¿verdad? No tenemos problemas de ningún tipo con ellos. Ellos viven su vida bien, ¿no? Su vida familiar, cada quien por su lado, ¿no? Yeah. Y yo no voy a vivir la vida de ellos de ninguna manera, ¿verdad? Ni de mis nietos, ni de ellos. Ellos tienen que vivir su propia vida. Es de ahí la importancia que hay, ¿cómo dice? La educación ayuda. Pero el ejemplo es el que realmente, ese es el que invade, ¿no? A la persona. Sí, por supuesto. Entonces yo quiero que encuentren ese ejemplo en mí y en mi esposa, que su familia vea lo que ha hecho, ¿no? Que digan, caramba, pues yo quisiera ser como ese viejo, ¿no? Que ha hecho mucho. ¿Verdad? Y hay una cosa que yo quiero que nos platique usted. Porque esto es de orgullo, ¿no? Y para usted, para su familia y para todos nosotros, todos en México. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando uno habla de armas, usted fue el director de la industria militar. Sí, señor. Cuando estuvo ahí, usted encabezó la creación, el proyecto. El proyecto para la creación. Fue mi idea. Cuéntenos, un fusil. Mira, platicando con un general chino que fue al Colegio de Defensa, me dice, el orgullo industrial de un país es tener su automóvil propio, su marca propia. Y me dijo, que ese país fabrique sus armas individuales propias. Entonces yo reflexiono, bueno, un carro va a estar difícil que yo lo haga, ¿no? Pero un arma, si tengo la oportunidad, lo hago. Y algunos años después, haciendo a general de división, después del Colegio de Defensa, en el 2004, el 20 de noviembre me ascienden ser presidente de la República, ya me tocaba desde antes, pero se tardaron un poquito. Me ascienden a general de división y el secretario de la Defensa me habla el 23 de diciembre, me dice, te voy a dar la industria militar. Yo era comandante de la segunda brigada de infantería en ese entonces. Me dice, te vas a ir a la industria militar. Caramba, que muchas gracias, mi general. Le digo, pero ya vete, dice, vete ya de inmediato, ya ordené que tomes. Entonces eso me dio oportunidad, aunque la recepción legal fue con fecha 1 de enero desde 2005. Yo me da oportunidad de conocer desde antes la industria militar. Ya. Y yo ya llevaba en mente lo que me había dicho ese general. Llegué, pues te digo, conocí todos y lo primero que hice, regresaron de vacaciones porque pues hay un periodo de vacaciones en diciembre, ¿no? Todos regresamos al trabajo. Bueno, yo estaba ahí, yo estaba con más ganas porque me acababan de designar. Claro, por supuesto. Y hablo con todos los ingenieros, le digo, bueno, los quiero convocar a ustedes para que hagamos una innovación, un gran salto hacia adelante, como lo dijo Mao Zedong, les dije eso, ¿no? En la China. Que hagamos un progreso, un avance tecnológico en la industria militar, que no ha habido
hasta ahorita en la industria militar. ¿De qué se trata? ¿No? Comenzar, ya fue casi como esta entrevista de largo. Perdóneme, pero es que es tanto lo que usted sabe y en verdad tan interesante y tan ameno que lo hace que bueno, que podría estar todo el día. Lo bueno es que todavía me funciona aquí el coco y me acuerdo de cosas. Gracias. Entonces los convoco y ahí había el CIAPTIM, el Centro de Investigaciones de Desarrollo Tecnológico de la Industria Militar. CIAPTIM se llamaba. No sé si exista todavía. Con muchachos jóvenes, ingenieros y todo, le digo a Istigar que preparen estos muchachos un proyecto, ayúdalos tú para que lo apruebes. ¿Cómo le podemos hacer? Por fases. Me acuerdo perfectamente bien que el día 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, yo llegué a las 6 de la mañana, ya estaba allí un ingeniero de una planta de plásticos, que era sucursal de otra empresa que está en Portugal, para hacer un examen a los ingenieros de la fábrica de plásticos que nosotros teníamos ahí. Tiene 14 fábricas la industria militar, entre ellas una de plásticos. Entonces me interesaba a mí para el proyecto, porque ahora las armas son de plástico, lo de afuera ya no son de madera ni de nada, ¿no? Y acero por dentro para soportar el fuego, ¿no? Claro. Entonces, si no tienes plástico, no tienes nada. Y si no tienes acero, tampoco. Menos, claro. Entonces, yo necesitaba especialistas en eso. Y me enteré, empecé a investigar y resulta de que hay muchos centros de investigación tecnológica en el país, pero muchos, y que están subutilizados. Yo mandé ingenieros a capacitarse a varios centros de ellos, al Politécnico. Es más, yo tuve que recurrir al doctor Villa, que era director del Politécnico en ese entonces, para que me ayudara. Ahorita te platico por qué, déjame llegar a ese punto. El día 14 voy con el secretario, el Día del Amor y la Amistad. Ya veo ese. Ya me dice el ingeniero, el jefe de ingeniería, está aquí el representante de la planta de plásticos, que le va a hacer examen. Era un francés, no recuerdo ya su apellido, pero él era francés, que trabajaba para esa empresa. Va a hacer el examen, está bien, que se lo haga, que proceda. Ya los citamos aquí a ya vienen en camino. La planta estaba en el predio Reforma, que es la confluencia de Reforma y Constituyentes. Ese campo militar ya se dio en parte para hacer la cuarta sección de Chapultepec, y la industria militar, gran parte se ha ido para Puebla. Allá ahí se está ahora desarrollando la industria militar. Bueno, voy con el secretario ya dice, ¿quieres hacer un arma? Sí, le digo, ya es tiempo. La industria militar, te platico, nació con Venustiano Carranza. ¿Cuál era la filosofía de Venustiano Carranza? Que nosotros fabriquemos nuestras propias armas y municiones para que no dependamos en las decisiones del extranjero, no influyan en las decisiones de los extranjeros. Y era muy válida, ¿no? Dije, tenía razón este viejo, ¿no? Ese viejo que encabezó la Revolución Mexicana, dije, tenía razón en su filosofía. Y la industria militar nace haciendo Mausers, pues eran las armas pero aparte hubo un general, el general Mondragón, hizo cañones con los cuales ahuyentaron inclusive la flota norteamericana. Por ahí hay un hecho histórico, ¿no? Cuando quisieron invadir el istmo de Tehuantepec. Hizo el fusil Mondragón, que los alemanes después compran la patente, ¿no? Entonces, dije, yo quise pasar a la historia, dije, pues tengo que pasar a la historia por algo, ¿no? No sé si vaya a quedar en la historia, pero en fin. Empezamos con eso, me dice el secretario, ¿no sabes que los alemanes son los más fregones para hacer armas en el mundo? Sí, Miguel, pero la industria militar, como te dije hace rato, nacimos haciendo armas. Creo que es tiempo de que demos el gran salto hacia adelante, lo mismo que le dije a los ingenieros,
y ya hagamos un arma en beneficio de México, un arma propia, que sea nuestro orgullo. Mucha gente no lo conoce, pero espero que con el tiempo la conozcan y digan, ah, caray, ¿y a quién se le ocurrió eso, verdad? No, pues ahí hubo alguien que lo hizo, ¿no? Ese sería un orgullo para mí y para mi familia. Claro. Bueno, vino una serie de cosas. Dentro de la primera fase era abrir varios fusiles para que nuestros ingenieros vieran, entre ellos el Kalashnikov, un fusil finlandés de los más avanzados del mundo, desde luego el MI-16, el M16 de los Estados Unidos, el R-15 y fueron 5 fusiles que nos sirvieron de base. ¿Ya lo vieron? Sí. Pues es dinero lo que cuesta, ¿no? Dices, ay, caramba. Bueno, ni modo, ¿no? Pues tiene que hacerse, ¿eh? Aparte no me dieron presupuesto. Quiero aclarar eso, ¿eh? Con los mismos recursos, yo empecé a restringir las compras a los alemanes, porque les comprábamos hasta de esas estupideces de grasa, estopa, arandelas, tornillos y una serie de cosas que por supuesto había que pagar en euros. Esto pues agravó, aparte por el mantenimiento de una máquina que cobraban $450,000, $450,000, y me dijeron, ¿no?, el que atendía a México, dice, ¿necesita usted pagarnos para que vayamos a reparar la máquina? No, ¿cómo? Espérate, yo quiero que vengan ya de una vez o pierden al cliente, ¿eh? No, ellos se sentían muy seguros. Pues no vinieron, querían que les pagara yo 450. Ahí vemos cuándo vamos, ahí vamos. Le digo, le digo, este baboso cree que tengo plumas, le digo, traigo plumas, no sabía por qué, le preguntaba a mi ayudante. No, plumas de dónde. Digo, ¿crees que soy yo Apache o qué qué me cree? Total, pum, que les restringo, les dejé de comprar como cerca de 2 millones de euros. Entonces, el dinero, por supuesto, tiene que salir de un lado. No puedes tú hacer nada si no hay dinero. Claro, en lo que tú quieras. Por supuesto. Claro. El desarrollo de cualquier cosa en el país o industria, negocio, necesita dinero. Y ahí nos empezamos. Ahí vamos. Vaya que ha sido interesante esta entrevista y el general no se guarda nada, ¿eh? Muy interesantes sus puntos de vista. Y es también muy interesante ver su perfil y la rectitud con la que se ha conducido durante todos estos años. Hoy comenzó el tema de la creación del fusil FX-05 Xucoatl. En la próxima parte, que será la tercera de 3, hablará ya más a fondo de todo lo que sucedió con la creación de este fusil mexicano. Gracias por compartir estos momentos y les esperamos en la próxima emisión de En Seguridad y Justicia Somos Todos, por supuesto, a través de Miroe TV Digital.